¿Y qué es la rebeldía? ¿Cómo podríamos definir esta palabra? Se dice que recordar es vivir, y recordar también sirve para enseñar. Quiero hacer memoria de mis años en el colegio. Y es que entre los años 2004 y 2006, cuando cursaba los grados octavo y décimo, se presentó una novela mexicana juvenil llamada Rebelde. Es más, esa banda musical mexicana, RBD, está de concierto en nuestro país, en Medellín, sábado, domingo y hoy lunes. Y muchos se preguntarán qué tiene que ver una novela mexicana y una banda juvenil mexicana con la palabra de Dios. Pues les respondo. Hoy vamos a hacer la reflexión de la liturgia de la palabra tomando la primera lectura, que es del apóstol San Pablo a los romanos, porque llevamos varios días escuchando a Dios por medio de este apóstol. Y es que hoy el apóstol San Pablo se va a centrar precisamente en la rebeldía de la comunidad. ¿Y qué es la rebeldía? ¿Cómo podríamos definir esta palabra? Pues la rebeldía se define como un comportamiento humano que lleva al desorden de la vida, a la desobediencia de una orden o al incumplimiento de una obligación o indicación. Y es que el apóstol, por medio de este escrito, se dirige a tres comunidades: a los paganos, a los judíos y a los cristianos. Y cada uno de estos pueblos, cuando ha caído en la rebeldía, tiene una consecuencia. La consecuencia o los efectos de la rebeldía en los paganos los llevó a la dureza de corazón. A los judíos, la rebeldía los llevó a la arrogancia, a la prepotencia, a la hipocresía. Recordemos que Jesús es fuerte con la hipocresía de los fariseos o la hipocresía de las personas de su tiempo. Y a nosotros, los cristianos católicos, la rebeldía nos lleva a la desfiguración, porque la gracia nos transfigura, el pecado nos desfigura, y la rebeldía precisamente nos lleva a cometer actos pecaminosos que terminan desvirtuando o desfigurando la imagen de Cristo que hay en nosotros por el bautismo. Y es que en esta carta el apóstol quiere mostrar una radiografía, un croquis, un mapa del plan de salvación. Recordemos que rebeldía, comportamiento humano que lleva al desorden de la vida. Entonces, por rebeldía, ese ser humano creado por Dios cae en el pecado. Y todos en algún momento nos hemos visto encerrados en alguna situación de desobediencia o de rebeldía o de incumplimiento de una obligación o de una indicación. Yo prefiero verlo por el lado de la indicación, porque Dios no nos impone, Dios nos propone. Después que tenemos que asumir las consecuencias de nuestra rebeldía, de no hacer caso, el Señor nos deja a nosotros los mandamientos, la ley, la indicación. Una ley que era desconocida para los paganos. Los paganos vivían sin Dios y sin ley. Una vida pagana es una vida desordenada. Por eso los lleva a los desórdenes, a la depravación, a la dureza de corazón. Una ley que muchos judíos la observaban más por apariencia que por esencia. Y por eso los llevó a la arrogancia, a la prepotencia y a la hipocresía. Y esa ley o esos mandamientos que en algún momento de nuestra vida, cuando estamos en pecado, nos lleva a tomar conciencia. Pero la toma de conciencia en el ser humano no es suficiente. Porque cuando empieza el proceso de conversión en nosotros, tomamos conciencia de nuestras equivocaciones. Pero el solo tomar conciencia no es suficiente. Pero como el plan de salvación de Dios es un plan por amor, aunque nos creó, fuimos rebeldes, hemos tenido que asumir las consecuencias de nuestra rebeldía, porque somos conscientes del manual que Dios nos ha dado. Ese manual se llama la palabra de Dios,
se llama la predicación de los profetas, se llama el consejo de los mayores, de las personas que nos aman, se llama la indicación de nuestros guías espirituales. Pero aún con todo esto no es suficiente. Entonces, como sigue imperando en el corazón de Dios el amor por sus hijos, por sus criaturas, viene la gracia. Y a la gracia, que es un regalo, que es un don, que es un tesoro de Dios, se responde por medio de la fe. Ahora sí, con la gracia y respondiendo con la fe, nuestra vida es llevada, es conducida por el Espíritu Santo de Dios. Pero precisamente en esta primera lectura que escuchamos el día de hoy, lo que el apóstol quiere hacernos entender, las consecuencias de la rebeldía que hay en nosotros los seres humanos. Pero que por encima de la rebeldía de nosotros, los hijos de Dios, las criaturas del Señor, está el amor y está la gracia de ese Padre bueno que nos ha creado y que quiere que nosotros seamos felices, llevando una vida conforme a la voluntad de Dios. Siempre he terminado las predicaciones con una indicación o una aclaración. Hoy quiero hacerlo con un interrogante, porque la palabra de Dios tiene que sacudir, la palabra de Dios tiene que imperar, la palabra de Dios nos tiene que confrontar, la palabra de Dios nos tiene que interrogar. Entonces el interrogante de este día es: ¿cuáles han sido los efectos, las consecuencias o los padecimientos que has tenido que vivir cuando has sido rebelde?